El 26 de julio de 2023, un usuario de Reddit llamado Odisea007 subió un post al subreddit Narco Footage titulado ¿Sinaloenses fanáticos nazis? El post mostraba 4 imágenes diferentes relacionadas con el hijo del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, y con el cártel en general. Imágenes que mostraban armas y paquetes de droga marcados y blasonados con simbología nazi, esvásticas en un paquete, águila nazi en un arma, lo que se te ocurra. Odyssey007, al igual que tú y yo, se sintió muy confundido al enterarse de que los cárteles parecen estar llenos de neonazis y simpatizantes nazis. Pero la verdadera pregunta aquí es, ¿cómo? ¿Cómo es que una vieja ideología de odio del siglo XX levantó su fea cabeza en la organización más peligrosa de la actualidad? En este vídeo explicaré lo que ocurrió entre bastidores y por qué los cárteles de hoy son fanáticos nazis. El éxodo germano-americano. El éxodo germano-estadounidense no comenzó hoy ni después de la llegada de los nazis tras la Segunda Guerra Mundial. No. Todo empezó en 1528, cuando el emperador Carlos V otorgó una concesión al Banco Welser de Augsburgo, en la actual Venezuela. Intentaron establecerse en Coro, pero las cosas no salieron según lo planeado. Los alemanes no supieron administrar correctamente a los nativos, por lo que la colonia no prosperó, lo que llevó a la revocación de la concesión en 1548. Con el paso del tiempo, los comerciantes alemanes se asentaron en varias ciudades portuarias latinoamericanas. Algunos de ellos incluso se casaron con mujeres locales, se convirtieron en terratenientes y se unieron a la élite local. También hubo mercenarios alemanes que lucharon en Brasil y otras guerras civiles durante ese periodo. En la década de 1830, el gobierno brasileño trajo campesinos alemanes para colonizar la frontera sur. Se asentaron en Santa Catarina, Río Grande do Sul, y más tarde, Paraná. A lo largo de los ríos, formaron comunidades rurales y pequeñas ciudades que conservaron un toque germánico durante más de un siglo. Chile tampoco se quedó al margen. En las décadas de 1850 y 1860, trajeron colonos gesianos a su frontera sur. Esta gente creó su propia pequeña zona germánica, aislada del resto de los núcleos de población chilenos. Hubo incluso algunos nombres famosos involucrados, como Bernhard Forster, que era cuñado de Friedrich Nietzsche. Dirigió una colonia en Paraguay en la década de 1880. Los alemanes no se detuvieron ahí. Siguieron fundando o uniéndose a colonias agrícolas en lugares como el sur de Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Desempeñaron un papel importante en la apertura del territorio argentino de Misiones entre las 2 guerras mundiales. También durante los siglos XVII y XVIII, jesuitas alemanes como Martin Dobrishofer dejaron su impronta en Paraguay y la región del Río de la Plata. En el siglo XIX, oleadas de alemanes étnicos se dirigieron a México. ¿Qué les atrajo? Varios factores, pero uno de los más importantes fue la política liberal del presidente Porfirio Díaz. Ese tipo sabía cómo hacer que México pareciera un buen negocio. No todos los alemanes eran iguales. Algunos llegaron con las maletas llenas de recursos, listos para aprovechar las oportunidades en el comercio, la industria y la educación. Decían, venimos a hacerlo en grande, pero a otros no les sobraba la pasta. Se conformaron con ser agricultores o empleados. ¿Y dónde se establecieron? Puedes apostar a que eligieron lugares privilegiados. Ciudad de México, Puebla, Veracruz e incluso los estados del norte como Sinaloa, Jalisco y Chihuahua estaban en su radar. Y más tarde, tomemos también la península de Yucatán. Ahora es cuando la cosa se pone jugosa. Los inmigrantes alemanes tuvieron un gran impacto en la cultura mexicana. Revolucionaron las industrias láctea, cervecera y del entretenimiento musical. Queso, cerveza y música a raudales. Y hablando de música, agárrense los sombreros, porque esto es de verdad. Los subgéneros musicales regionales del norte, como el tejano, la banda, la ranchera y el norteño, tienen un toque alemán único. Imagínate la fusión de sonidos alemanes y mexicanos. Debió de ser la bomba. Los menonitas mexicanos, descendientes de inmigrantes holandeses y prusianos, han conservado su herencia y lengua alemanas, sobre todo en los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. A lo largo de los años, la comunidad germano-mexicana ha adoptado la sociedad mexicana, pero también ha conservado algunos de sus rasgos culturales. Es como si hubieran encontrado la mezcla perfecta entre ser mexicanos y mantener vivas sus raíces alemanas. Aunque Alemania se estaba convirtiendo en una potencia mundial a partir de 1871, la mayoría de los emigrantes alemanes se dirigieron a Norteamérica. En Latinoamérica, las comunidades alemanas seguían siendo relativamente pequeñas
y en su mayoría estaban formadas por comerciantes acomodados, banqueros, gerentes y técnicos que trabajaban para empresas alemanas en los sectores eléctrico, químico, metalúrgico y farmacéutico. También había educadores y profesionales contratados por los gobiernos latinoamericanos. Los asesores militares alemanes llegaron a tener influencia en Chile, Argentina y Bolivia. Los alemanes en Latinoamérica se adaptaban bastante bien a las condiciones empresariales y sociales de la región. Tendían a vivir en comunidades insulares, conscientes de su estatus, en su mayoría protestantes, y tardaron en asimilarse a la cultura general. La Primera Guerra Mundial trajo consigo tiempos difíciles. Los bloqueos aliados causaron penurias, y en países como Argentina y Brasil, que declararon la guerra a Alemania en 1917, se produjeron disturbios nacionalistas que provocaron la destrucción de propiedades y aterrorizaron a los descendientes de alemanes. Después de la guerra, la inmigración alemana a Latinoamérica se reanudó, pero esta vez incluía a veteranos de guerra, disidentes políticos, jóvenes sin perspectivas, empresarios arruinados por la inflación, alemanes étnicos, y lo han adivinado, nazis que huían del conflicto y el nacionalismo en Rusia y Europa del Este. En la década de 1930, el gobierno nazi empezó a promover el nacionalismo pangermánico en las comunidades alemanas de ultramar, creando la ilusión de una comunidad cultural alemana resurgente en todo el mundo. Los publicistas nazis afirmaban que había un número significativo de alemanes raciales en los países latinoamericanos. Esto, junto con las actividades y levantamientos nazis, provocó el temor de que las comunidades alemanas pudieran ser potenciales quintas columnas a medida que se acercaba la Segunda Guerra Mundial. Antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, ciertos líderes y grupos latinoamericanos se sintieron atraídos por el fascismo, percibiéndolo como una alternativa positiva, inspirados en gran medida por figuras como Hitler, Mussolini, Hirohito, Franco y otros dictadores de las potencias del eje. La fascinación por el estilo y los mítines militaristas de Hitler era evidente en la admiración expresada por líderes como el presidente Rafael Trujillo de la República Dominicana. Sentimientos similares tenían dictadores como Jorge Ubico de Guatemala, Tiburcio Carías Andino de Honduras y Maximiliano Hernández Martínez de El Salvador. En Brasil, Argentina y Chile, el sentido de unidad y propósito propagado por el fascismo tuvo un atractivo considerable. Los partidos políticos fascistas tenían una influencia significativa en estos países, y los integralistas de Brasil admiraban abiertamente a Mussolini y mostraban su lealtad a través de su vestimenta. La penetración económica de Alemania en la región también creció durante los años previos a la guerra, facilitada por estrictos acuerdos comerciales binacionales que pretendían fomentar relaciones económicas igualitarias con las naciones latinoamericanas. Varios países, entre ellos Brasil, México, Guatemala, Costa Rica y la República Dominicana, tenían acuerdos comerciales con la Alemania nazi. En particular, el comercio de Brasil con Alemania experimentó un crecimiento sustancial, duplicándose entre 1933 y 1938, lo que refleja aún más los lazos económicos entre Sudamérica y Alemania durante este periodo. Durante la Segunda Guerra Mundial se impusieron nuevas restricciones a las comunidades alemanas en América Latina. La mayoría de los países del hemisferio, excepto Argentina y Chile, declararon la guerra a las potencias del eje, bajo la persuasión de Estados Unidos. Las empresas alemanas se enfrentaron a los bloqueos y las listas negras de los aliados, lo que llevó a algunas a adoptar una tapadera local o a cerrar. Las intrigas entre agentes clandestinos alemanes y agencias de inteligencia aliadas mantienen en vilo a todo el mundo. Se confiscaron propiedades del eje y algunos individuos peligrosos fueron deportados. Estados Unidos llegó a plantearse la asimilación forzosa de los alemanes y la disolución de las instituciones de lengua alemana en el hemisferio occidental, pero se consideró poco práctica y una violación de la soberanía latinoamericana, por lo que no se aplicó de forma generalizada. Tras la guerra, Estados Unidos intentó evitar que los alemanes emigraran a Latinoamérica, pero miles de veteranos, criminales de guerra, disidentes políticos y científicos y técnicos cualificados, valiosos para la industrialización latinoamericana, consiguieron llegar hasta allí. Desde 1945, las comunidades de habla alemana en Latinoamérica se han fragmentado y han disminuido, salvo en algunas regiones y colonias concretas. Muchos descendientes de alemanes se han asimilado al paisaje cultural más amplio. No obstante, la herencia alemana sigue celebrándose y recordándose en toda la región. Ahora bien, Argentina ya bullía con toneladas de inmigrantes alemanes y habían sido compinches de Alemania durante la guerra. Así que, después de 1945, su presidente, Juan Perón,
que también sentía predilección por las ideas fascistas, también se puso furtivo. Llamó a sus oficiales de inteligencia y diplomáticos para establecer estas líneas de ratas secretas. Estas líneas de ratas eran rutas de escape a través de puertos españoles e italianos, ayudando a huir a mucha gente nazi. Oh, pero eso no es todo. El Vaticano en Roma también entró en acción. Ayudaban a los refugiados de guerra católicos, lo cual es muy bonito, pero a veces también echaban una mano a los nazis que huían. Con todos estos tejemanejes surgió toda una red de rutas de escape y ayuda. Era como una gran fiesta de escape para los que huían de las secuelas de la guerra. Y a medida que más nazis y sus compinches se unían a la fiesta sudamericana, esta red se hacía cada vez más grande y audaz. Ahora, aquí está la parte más jugosa. ¿Hitler en persona se escabulló de su búnker del juicio final y navegó a través del océano? ¿Quién sabe? No hay pruebas sólidas, pero la existencia de esta red de escape salvaje hace que te lo preguntes, ¿verdad? He aquí algunos de los nazis que sabemos con certeza que llegaron a América Latina. En primer lugar, tenemos a Adolf Eichmann. Este tipo fue el cerebro detrás de la malvada solución final de Hitler, que resultó en el asesinato de alrededor de 6 millones de judíos. Orquestó toda la red nazi de campos de exterminio, como Auschwitz y Treblinka, donde personas inocentes sufrieron horrores inimaginables. Después de la guerra, Eichmann se escondió en Austria. Muy astuto, consiguió un visado para Argentina con la ayuda de un monje franciscano en Italia. Bajo el seudónimo de Ricardo Clement, se embarcó en un vapor rumbo a Buenos Aires con su mujer y sus hijos, llevando una vida normal en un suburbio de clase media, trabajando en una fábrica de Mercedes-Benz. El siguiente es el Dr. Joseph Mengele, a.k.a., el ángel de la muerte. Este tipo estaba obsesionado con experimentos retorcidos y torturó a prisioneros en Auschwitz. No perdonaba a nadie, ni siquiera a niños inocentes. Mengele huyó a Argentina con la ayuda de un miembro del clero católico y más tarde se escondió en varios países sudamericanos, como Paraguay y Brasil. No olvidemos tampoco a Erich Priebke, tristemente célebre por su participación en las atrocidades cometidas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Participó en el programa de eutanasia Action T4, destinado a exterminar a personas con discapacidades mentales y físicas. Posteriormente, Priebke se convirtió en comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka, en la Polonia ocupada por los alemanes, y supervisó el asesinato de más de 100.000 judíos en Sobibor y de unos 900.000 en Treblinka, lo que lo convirtió en el segundo campo más mortífero bajo control nazi. Tras la guerra, Priebke fue capturado por los estadounidenses, pero consiguió escapar a Italia desde un campo de prisioneros austriaco en 1947. Con la ayuda del obispo austriaco Alois Hudal, que simpatizaba con los nazis, Priebke obtuvo un pasaporte de la Cruz Roja y viajó a Siria antes de establecerse en Brasil en 1951. En 1967, Simon Wiesenthal, superviviente del Holocausto y célebre cazador de nazis, localizó a Priebke, que vivía con su propio nombre y trabajaba para Volkswagen en Sao Paulo, Brasil. Tras su detención, Priebke fue extraditado a Alemania Occidental, donde fue juzgado y declarado culpable de asesinato en masa, por lo que fue condenado a cadena perpetua. Falleció en 1971 de un fallo cardíaco mientras cumplía su condena. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos al coronel de las SS, Walter Rauff. Este hombre fue el cerebro de las cámaras de gas móviles que mataron a miles de personas durante la guerra. Supervisó las modificaciones de los camiones para convertirlos en mortíferas cámaras de gas. Rauff fue detenido por las tropas aliadas después de la guerra, pero consiguió escapar y esconderse en Italia. Más tarde, huyó a Ecuador y se instaló en Chile con su propio nombre. Todo un villano a la fuga. Los nazis y los cárteles. No todos los nazis que huían fueron capturados inmediatamente. Algunos vivieron abiertamente una vida normal e incluso empezaron a infectar a la comunidad sudamericana con la ideología nazi. Uno de ellos fue Klaus Barbie, el hombre que llegaría a ser conocido como el carnicero de Lyon. Klaus Barbie nació el 25 de octubre de 1913 en Gottsberg, que ahora forma parte de Bonn. Su familia procedía de Merzig, cerca de la frontera francesa. Pero su infancia no fue un camino de rosas. Su padre, también llamado Nikolaus, fue soldado durante la Primera Guerra Mundial y resultó gravemente herido y capturado por los franceses. Su padre, amargado y alcohólico, se desahogó con sus hijos. Klaus fue a la escuela en el pueblo donde enseñaba su padre hasta los 10 años. Después fue a un internado en Treveris, donde se sintió aliviado al escapar de los abusos de su padre. Pero la vida le deparó más retos cuando su hermano menor, Kurt,
falleció en 1933 a causa de una enfermedad crónica. Ese mismo año también murió su padre. Esto desbarató los planes de Claus de estudiar teología o convertirse en académico y le dejó en paro. Pero el destino tenía otros planes para Claus. En 1935 fue reclutado para el servicio de trabajo nazi y a los 22 años se unió a las SS. Pasó a formar parte del Sicherheitsdienst, SD, el servicio de seguridad de las SS, que actuaba como brazo de inteligencia del partido nazi y, por si fuera poco, se afilió oficialmente al partido nazi en 1937. Después de que los alemanes se hicieran con el control de los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial, Klaus Barbie fue destinado a Ámsterdam. Formaba parte de un departamento responsable de identificar, acorralar y deportar a judíos y masones holandeses. Este tipo estaba metido de lleno en el mal. En octubre de 1940, Barbie detuvo a Hermanus van Tongeren, gran maestre del Gran Oriente de los Países Bajos. Van Tongeren fue enviado a un campo de concentración, donde murió trágicamente congelado. Barbie incluso tuvo la osadía de mentir a la hija de Van Tongeren, Charlotte, sobre la muerte de su padre, diciendo que murió de una infección de oído y que fue incinerado. Pero su terror no acabó ahí. En 1942 fue enviado a Dijon, Francia, y más tarde se convirtió en el jefe de la Gestapo en Lyon. Su cuartel general estaba en el Hotel Terminus, donde torturó personalmente a innumerables prisioneros, tanto adultos como niños. Las historias de su brutalidad son espeluznantes, con relatos de palizas, desgarros de piel y cabezas de las víctimas sumergidas en cubos de amoníaco y agua fría. Barbie se ganó el infame apodo de carnicero de Lyon por una buena razón. Los historiadores estiman que fue directamente responsable de la muerte de hasta 14.000 personas. Desempeñó un papel clave en las redadas, como la de la calle Sainte-Catherine, en la que fueron detenidas 84 personas en un solo día. Incluso capturó a miembros de alto rango de la resistencia francesa, como Jean Moulin. Y prepárese para este desgarrador detalle. En abril de 1944, Barbie ordenó la deportación de 44 niños judíos de un orfanato de Lisieux a Auschwitz. Este tipo no tenía corazón ni piedad. Tras enviar a familias enteras a campos de exterminio y cometer atrocidades inimaginables durante la Segunda Guerra Mundial, Klaus Barbie logró escapar de la justicia. Y aquí viene lo más sorprendente. Los EEEUU lo reclutaron como espía de la CIA. Sí, has oído bien. En lugar de afrontar las consecuencias de sus atroces crímenes, Barbie se involucró en negocios turbios. Fue introducido de contrabando en Bolivia, donde ayudó a crear un brutal narcoestado. Sí, lo has adivinado. Se metió de lleno en el lucrativo negocio de la cocaína. Puede que Barbie no traficara físicamente con drogas, pero desempeñó un papel fundamental en el crecimiento del tráfico de cocaína en Bolivia, Perú y Colombia. Se convirtió en el intermediario entre los capos de la droga y el gobierno, los militares y los mercenarios. Eso sí que es estar metido hasta las rodillas en la corrupción. Pero espera, hay más. Cuando parecía que Barbie iba a ser procesado por sus crímenes de guerra, la CIA y el Vaticano se unieron para cambiar su nombre por el de Klaus Altmann. Con esta nueva identidad, huyó a Bolivia en 1951. Allí se convirtió en coronel del ejército boliviano y consiguió la ayuda de unos terroristas aterradores llamados los Novios de la Muerte. Asesoró al ejército boliviano en técnicas de interrogatorio y tortura. Pura maldad. Además, se alió con algunos de los capos de la droga más temidos de la región, entre ellos nada menos que Pablo Escobar. Lo más probable es que intercambiaran armas y mucho más. Pero el principal amigo de Barbie era el caudillo boliviano Roberto Suárez Gómez. Estos dos eran inseparables a principios de los 80, todo alimentado por el dinero de la cocaína. Sin embargo, no era el único nazi vinculado al cártel. O puedo decir hijo de nazi. Y eso nos lleva a la historia de Carlos Leder, un hombre con una mezcla de sangre alemana y colombiana. Carlos Leder es un hombre de diversa herencia germano-colombiana. Su padre, Klaus Wilhelm Leder, abandonó Alemania y emigró a Armenia, Colombia, en 1928, donde desempeñó un papel vital en la construcción de varios edificios innovadores, equipados con ascensores, una característica inusual y moderna para aquella época y lugar. Tras casarse con Elena Rivas, hija de un joyero de Manizales, Caldas, adoptó el nombre de Guillermo Leder. Guillermo y Elena tuvieron 4 hijos, entre ellos Carlos Enrique, nacido el 7 de septiembre de 1949, el tercero de la familia. Un momento. ¿Recuerdas a Guillermo Kahlo, el padre de la famosa pintora mexicana Frida Kahlo? Pues resulta que Klaus siguió su ejemplo y adoptó el nombre de Guillermo para integrarse en la nueva comunidad hispanohablante. Muy inteligente, Klaus.
La familia Leder era propietaria de una acogedora posada llamada Pensión Alemana, un lugar muy frecuentado por los inmigrantes alemanes. Pero los Estados Unidos se enteraron de una información secreta y sospecharon que la posada era una guarida secreta de nazis, así que la cerraron. Carlos creció en esta mezcla de cultura colombiana y alemana, pero cuando tenía 15 años, sus padres decidieron separarse, así que él y su madre hicieron las maletas y se fueron a la tierra de los sueños, Nueva York, y ahí empezó la verdadera aventura. Después de algunas aventuras no tan legales, se encontró en una prisión federal, codeándose con un tipo llamado George Jung, un antiguo traficante de marihuana. Y adivina qué, los dos decidieron aliarse para la última travesura con cocaína. A Carlos se le iluminó la bombilla en la cárcel. Vio la creciente demanda de cocaína en los Estados Unidos. Así que llegó a un acuerdo con Jung, que sabía un par de cosas sobre el contrabando desde México en avionetas, pasando desapercibido por debajo del nivel de los radares y aterrizando en lechos de lagos secos. Carlos pasaba horas interrogando a sus compañeros sobre blanqueo de dinero y contrabando. Algunos dicen que tenía más archivos y notas que la colección de recetas de tu abuela. Su plan maestro consistía en revolucionar el tráfico de cocaína utilizando pequeñas aeronaves para transportar la droga del cártel de Medellín directamente a Estados Unidos. El cártel de Medellín encontró útil la empresa de Carlos Leder para llegar a los mercados estadounidenses. Así que, a finales de los 70, la asociación de Carlos con George Jung empezó a tener problemas. ¿Por qué? Bueno, parece que Carlos tenía grandes sueños de poseer su propia isla privada en las Bahamas para utilizarla como cuartel general de su imperio de la droga. ¿Y adivina qué? Hizo realidad ese sueño con Norman's Cay. Imagínate esto: un puerto deportivo, un club náutico, casas privadas e incluso una pista de aterrizaje. Pero espera, se pone más salvaje. Carlos empezó a comprar propiedades y a intimidar a los residentes de la isla, dejando claro que iba en serio. Los rumores dicen incluso que se encontró un cadáver en un yate a la deriva. Cuando Carlos se hizo con el control de la isla, esta se convirtió en su propio reino sin ley. Echó a George Jung de la operación e incorporó como socio al financiero internacional Robert Vesco. Norman's Cay se convirtió en el centro neurálgico del contrabando de drogas en el Caribe, y era como un patio de recreo tropical para Carlos y su tripulación. Tras establecer contactos con el cártel de Medellín y Escobar, traían toneladas de cocaína de Colombia en todo tipo de aviones, la cargaban en avionetas más pequeñas y la distribuían por Georgia, Florida y las Carolinas. Carlos nadaba en efectivo. Se quedaba con 1 kilo de coca por cada 4 que pasaban por la isla. Eso sí que era ganar pasta. Carlos contaba con unas medidas de seguridad de locura. Una pista de aterrizaje de 1000 metros, radares, guardaespaldas e incluso perros de presa para proteger su alijo. En el punto álgido de su operación, llegaban a la isla 300 kilos de coca al día. ¿Te imaginas la fiesta que se montaba? La riqueza de este tipo era inimaginable. Incluso se ofreció a pagar 2 veces la deuda externa de Colombia. Quería evitar la extradición, así que intentó hacer tratos con presidentes y personalidades influyentes. Al final, la fiesta isleña de Carlos Leder se paró en seco. Las Bahamas, probablemente presionadas por Estados Unidos, empezaron a tomar medidas enérgicas contra el contrabando de drogas en Norman's Cay. Carlos regresó a Colombia y decidió dejar su huella en Armenia, su tierra natal. Pero déjenme decirles que sus acciones no tardaron en levantar sospechas. En primer lugar, construyó una lujosa hacienda y empezó a repartir dinero por todas partes. Pero eso no es todo. Imagínate tener una estatua de John Lennon en tu jardín. Eso sí que es un toque excéntrico. Y fíjate, incluso le compró al gobierno del estado un moderno avión como regalo. ¿Quién hace eso? Leder. Ese es. Pero espera, se pone más loco. Leder tuvo un gran despertar político en los años 80. Y no me refiero a opiniones políticas corrientes. No. Se puso en plan neonazi, alabando a Hitler y negando el Holocausto. Incluso tenía un partido llamado Movimiento Nacional Latino con un programa fascista populista, que era una imitación del partido nazi. Y escuchen esto, él quería tumbar el acuerdo de extradición de Colombia con los EUAs. Vio la cocaína como una forma de luchar contra el imperialismo, llamándola la bomba atómica de América Latina. Quiero decir, hablando de estar en otro nivel de delirio, pero ya sabes lo que dicen. El poder y las drogas pueden afectar a tu mente, y la megalomanía de Leder empezó a afectar a su relación con Pablo Escobar. Escobar sabía que Leder se había vuelto loco, y su amistad se agrió. Esto preparó el terreno para la perdición final de Leder. Carteles nazis, hoy. Volvamos a lo que confundió a Odisea 007.
Estas imágenes están vinculadas al infame cártel de Sinaloa, un gran negocio en el mundo del crimen organizado. Estos tipos son como los grandes jefes del tráfico ilegal de drogas y del blanqueo de dinero. Tienen las manos metidas en todo tipo de artículos ilegales: cocaína, heroína, metanfetamina, fentanilo, cannabis, lo que se te ocurra. Este cártel empezó a finales de los 80 como parte de la banda del Cártel de Guadalajara, pero vaya si crecieron rápido. Ahora son un actor importante no solo en México, sino en toda América Latina e incluso en los Estados Unidos. Y aquí viene lo mejor. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos cree que son los mejores, los grandes, la organización de narcotraficantes más poderosa del planeta. Muévete, Pablo Escobar, porque el cártel de Sinaloa le está haciendo la competencia a tu cártel de Medellín. Durante el épico reinado de Guzmán, el cártel se convirtió en el pez gordo, el mandamás y el proveedor número 1 de drogas ilegales a los Estados Unidos. Eran como el Amazon Prime del narcotráfico, entregando todo tipo de golosinas. Pero aquí está el lado oscuro, amigos. Esta banda no tiene miedo de ensuciarse las manos. Secuestros, torturas y matanzas de bandas rivales. Lo hacían todo, y no me hagas hablar de su alijo de armas. Lanzagranadas propulsadas por cohetes. Comprobado. AK-47 chapados en oro. Sí, también lo tienen. Puede que hayas oído hablar de El Chapo Guzmán, ¿verdad? Ha escapado de prisión 2 veces y ha sido capturado 3 veces. Actualmente cumple condena en una prisión estadounidense. Pero, incluso después de su detención, esta banda no se echa atrás. Tienen nuevos líderes como Ismael Zambada García, alias El Mayo, y sus hijos, Jesús Alfredo Guzmán e Iván Archibaldo Guzmán Salazar, que están al mando. Aunque el propio El Chapo no esté personalmente vinculado a los nazis, su hijo Archibaldo Guzmán, que también es uno de los líderes del cártel de Sinaloa, ha sido relacionado con ideologías nazis. ¿Cómo sabemos que estas imágenes están relacionadas con el cártel de Sinaloa? Se preguntarán. ¿Ves ese logo? Chatas Insert Image and Pan to the Sinaloa. Logo. Sí, es la marca del cártel. Pero espera, ¿qué es eso que se esconde en la esquina? Es la bandera nazi. Sé lo que estás pensando. ¿Cuál es la conexión? Bueno, está bastante claro que hay un cierto nivel de afinidad. Es como si fueran amigos secretos o algo así. Otra banda afiliada a los nazis, o que como mínimo admira a los nazis, son los Zeta, también conocidos como los Zetas. Estos tipos solían ser el cártel de la droga más malo y aterrador de México. No querrás meterte con ellos. Ahora, déjame decirte, los Zetas no son de los que juegan limpio. No, lo suyo son las tácticas brutales de conmoción y pavor, decapitaciones, torturas y asesinatos indiscriminados. Lo que sea, lo han hecho. Y no solo se dedican a las drogas. Están metidos en todo tipo de asuntos ilegales, chantajes sexuales y de armas, chantajes de protección, secuestros, y la lista continúa. Les gusta imitar la táctica de la Blitzkrieg nazi, moverse rápido antes de que su rival sepa lo que se le viene encima. El 16 de mayo de 2009, los Zetas ejecutaron un descarado y audaz plan de fuga en Zacatecas que se parecía mucho a la táctica de la Blitzkrieg nazi. Este incidente demostró su voluntad de llegar a extremos para liberar a sus compañeros de cautiverio. Al amparo de la oscuridad, un grupo bien coordinado de más de 30 individuos fuertemente armados, que se cree que eran Zetas, lanzaron su ataque. Llegaron en un convoy de camiones adornados engañosamente con logotipos de la Agencia Federal de Investigación, que había sustituido recientemente a la Policía Judicial Federal Mexicana. Esta astuta treta les permitió entrar en el centro penitenciario de Cieneguillas sin levantar sospechas inmediatas. A medida que se desarrollaba la operación, un helicóptero sobrevolaba la zona, aumentando la intensidad y la rapidez de la ejecución de su plan. En un despliegue que recordaba a la estrategia de la Blitzkrieg nazi, que implicaba una fuerza rápida y abrumadora, los asaltantes irrumpieron en la prisión con una acción rápida y decisiva. Durante el asalto relámpago, los Zetas consiguieron liberar a un asombroso total de 53 prisioneros. Entre los presos liberados había compañeros del cártel de los Zetas y miembros de la familia criminal de los Beltrán Leiva, junto con otros peligrosos delincuentes relacionados con las drogas. La escala y audacia del ataque dejó a las autoridades estatales y federales atónitas y apresuradas para responder. Tras la fuga, los organismos encargados de hacer cumplir la ley entraron inmediatamente en acción, intentando detener a los fugitivos e investigar al personal penitenciario implicado en la facilitación de la audaz fuga. El director de la prisión y 50 de sus subordinados fueron sometidos a un intenso escrutinio, mientras las autoridades trataban de determinar si habían desempeñado algún papel en la ayuda a los Zetas. A pesar del caos, las autoridades consiguieron recapturar a varios de los presos fugados,
entre ellos a un conocido individuo llamado Osvaldo el Vampiro García Delgado. García Delgado era un especialista en secuestros, afiliado a la banda de los Cotorros, que coordinaba actividades con los Zetas en el estado de Hidalgo. Esta descarada fuga en Zacatecas demostró la voluntad de los Zetas de emplear tácticas audaces y poco convencionales, incluso estableciendo paralelismos con las estrategias militares nazis. El incidente puso de relieve el formidable desafío que plantea la delincuencia organizada en México y subrayó la necesidad de que las fuerzas del orden sigan esforzándose por combatir a estos poderosos y despiadados grupos delictivos. Todo el suceso, incluida la fuga y la posterior persecución, se grabó y se puso a disposición del público en YouTube, lo que puso aún más de relieve la audacia y el descaro de las acciones del cártel. Antes formaban parte del cártel del Golfo, pero en 2010 dijeron, «Nah, nos largamos», y formaron su propio imperio criminal. Hablando de ambición, en un momento dado, estos tipos estaban en todas partes, ocupando más territorio incluso que el cártel de Sinaloa. Pero las cosas cambian, ¿sabes? Los Zetas se fragmentaron un poco y su influencia empezó a decaer. Pero no creas que están fuera del juego todavía. Han formado alianzas con otros cárteles para mantener su control sobre el AMPA. De hecho, algunos llegaron a considerarlos organizaciones terroristas extranjeras, pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo, «Un momento», y puso fin a ese plan. Política, ¿verdad? De los Zetas y su adoración por los nazis, pasamos a una banda que se dedica al odio y la violencia. Estos son los lowriders nazis. Estos tipos no son ninguna broma. Son un sindicato del crimen organizado y una banda neonazi y supremacista blanca que opera tanto dentro como fuera de prisión. Con base principalmente en el sur de California, se han aliado con la Hermandad Aria, la mafia mexicana y el enemigo público en No 1. Definitivamente, no querrás meterte con estos tipos. En su día, los Nazi Lowriders empezaron como una banda de cabezas rapadas en la Autoridad Juvenil de California, pero luego evolucionaron hasta convertirse en una banda para jóvenes reclusos blancos. ¿Y adivina qué? Fueron creados por miembros de la Hermandad Aria, los grandes jefes de las bandas blancas del sistema penitenciario de California. Estos tipos tienen un historial de crímenes de odio contra los afroamericanos simplemente enfermizo. Han llevado a cabo atroces ataques, palizas e incluso un apuñalamiento, todo ello en un intento de aterrorizar y expulsar a los negros de sus comunidades. ¿Te lo puedes creer? Una vez atacaron a un empleado afroamericano de Walmart con un martillo en el aparcamiento de la tienda. Pura maldad. Pero, ¿adivinen qué? La justicia alcanzó a algunos de estos monstruos. Uno de sus miembros, Trevor David Thompson, disparó a una niña afroamericana de 14 años en un tiroteo y fue condenado a 30 años de prisión por intento de asesinato. Según los fiscales y los rastreadores de grupos de odio, los lowriders nazis se han convertido en una presencia formidable dentro de las prisiones y cárceles de California, divididas racialmente. Las autoridades penitenciarias de California los han designado como una banda carcelaria comparable a la mafia mexicana o la Hermandad Aria. Sus miembros exhiben con orgullo tatuajes nazis en el cuerpo y se dirigen a los demás como camaradas o Woods, una forma abreviada de Peckerwoods. Sus objetivos son dobles: propagar las creencias supremacistas blancas y ampliar sus actividades delictivas, según afirma el gobierno en el escrito de acusación. La fiscal federal, adjunta Charlene F. Olmeda, que lleva el caso, subraya que no se trata únicamente de un grupo de odio ideológico, sino también de una cohorte de supremacistas blancos criminales. Las autoridades policiales informan de que los miembros de Nazi Lowrider han adquirido una influencia significativa en la producción y distribución de metanfetaminas, comúnmente conocidas como speed. Su actividad delictiva les ha convertido en actores principales de este comercio ilícito. Aunque conocemos las organizaciones de cárteles afiliadas a ideologías nazis, existen pruebas de una afiliación aún más siniestra y hasta cierto punto especulativa entre los nazis y las drogas. Por ejemplo, en Perú, la policía encontró docenas de paquetes de cocaína, todos marcados con espeluznantes esvásticas nazis y el nombre Hitler. Decir que esto es una sorpresa podría ser bien. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios peruanos alemanes fueron influenciados por la Alemania nazi y establecieron sus propias ramas del partido nazi en Perú. En ese momento, alrededor de 2.000 peruanos alemanes residían en el país y se conocían más de 200 miembros activos del partido nazi en Perú. Familias prominentes como los Emmel y los Springmoller en Arequipa, los Fischer en Andahuaylas, los Albrecht en Cusco y los Schaffer en Piura estaban entre los que se declaraban abiertamente miembros del partido nazi.
Karl Dedering tomó la iniciativa de organizar el partido nazi en Perú, pero gran parte de la documentación relacionada con el partido se perdió o fue destruida deliberadamente por sus miembros para evitar ser incriminados. La influencia del partido nazi se extendió a varias zonas, y en el remoto pueblo de Pozuzo se izó la bandera nazi en el asta del pueblo. Durante la guerra, el gobierno peruano cumplió con las listas negras británicas que apuntaban a las empresas alemanas en el país. El colegio Alexander Humboldt de Lima se convirtió en lugar de reunión de 5 ramas del partido nazi, lo que llevó a la deportación del director y los profesores del colegio a campos de internamiento en Estados Unidos por su papel de liderazgo. Tras la decisión de Perú de romper los lazos diplomáticos con Alemania en 1942, algunos peruanos alemanes naturalizados fueron enviados a campos de internamiento en Estados Unidos. Muchos peruanos alemanes también colocaron sus activos en la embajada de la España franquista debido a su proximidad y asociación con la Alemania nazi, lo que resultó en alrededor de 3 millones de soles depositados allí en 1945. Ahora, en 2022, la policía está tratando de averiguar si existen vínculos con grupos nazis en Perú. Se están rascando la cabeza porque no hay ningún grupo nazi bien conocido allí. Bueno, por lo menos abiertamente nazi. Pero quién sabe, tal vez alguien lo está usando como una retorcida declaración de estilo. ¿En serio? ¿Usar nazis como estilo? Estos paquetes de cocaína, o ladrillos, estaban escondidos en un contenedor refrigerado en el puerto de Paita. ¿Y adivinen qué? Pesaban la friolera de 58 kilos y valían la friolera de 3 millones de dólares. Eso sí que es dinero de la droga. Al parecer, estas drogas estaban destinadas a emprender un alocado viaje por Europa. Primera parada: Bélgica. Desde allí, planeaban esparcir su carga tóxica por los Países Bajos, Francia y España. Estos criminales tenían grandes planes. Perú y Colombia son conocidos por ser los principales productores de hoja de coca y cocaína del mundo. Y parece que las autoridades peruanas están muy ocupadas, porque solo el año pasado se incautaron de 86 toneladas de drogas y sustancias ilícitas. Y ahí lo tenemos. ¿Por qué los cárteles son fanáticos nazis? Esperamos que te haya gustado este vídeo. Para disfrutar de más, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.